Ok, Poderoso Padre Celestial, le damos la gracia una vez más, mi Señor, porque este es bueno con nosotros, mi Señor. Señor, que ayuda al hermano a entregar de su palabra, mi Señor, y a nosotros preparar nuestro corazón y nuestra mente, mi Señor, para que sea usted entregándonos, mi Señor, que nuestro maravilloso Espíritu Santo sea ayudándonos a comprender todas las cosas, mi Señor. Necesitamos siempre de usted, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque pasamos por esta vida, mi Señor. Y gracias porque todos los problemas o todo lo que tengamos que pasar, mi Señor, que sea con su ayuda, mi Señor, porque eso nos edifica y nos fortalece, mi Señor, para el fin de este camino, mi Señor, que es precioso, mi Señor. Gracias por valorar su palabra, mi Señor, y por hacerme crecer cada día, mi Señor. Le pedimos su bendición en esta reunión, en nombre de Cristo Jesús. Amén. amén, Señor. Amén, Padre. Ya, entonces, que estábamos en el capítulo 14 de 1 Corintios, llegamos al versículo 11. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a leer. Voy a leer yo ahora del versículo 9. Vamos a leer hasta el 20, hasta el 21, del 9 al 21. Entonces, primero Corintios 14, versículo 9 en adelante. Dice así: Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Hasta ahí nomás. Entonces estamos en este tema de las lenguas que hemos dicho que son idiomas, y cuando traduce lengua desconocida o lengua extraña, en realidad es una interpretación, porque el, lo, la mejor traducción es solamente lenguas, es decir, idiomas. Entonces, en el verso 10 lo expresa, dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, o de lenguajes en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, es decir, no son lenguas, aquí no habla de hablar lenguas extrañas, desconocidas que nadie conoce, sino dice, ninguno de ellos carece de significado, es decir, son idiomas ya bien ordenados y que se entienden entre los que hablan ese idioma en aquel lugar. Entonces son idiomas, no son lenguas extrañas. Verso 11, lo vimos ya. Pero si yo ignoro, esa es la condición, es una condición, si yo ignoro o llego a ignorar el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Es decir, el que me habla no voy a entender nada. Y el que habla será como extranjero para mí. Entonces yo seré extranjero y él también para mí. Entonces no va a haber forma de comunicarse entre ellos. Entonces la lengua aquí toma el punto porque las lenguas tienen la idea de que la verdad de la Biblia, del Evangelio, alcance a todos los rincones, a todas las naciones, a todas las personas. Y es por eso que las lenguas desde el día de Pentecostés se ha expresado con esa intención, con esa idea, que vaya corriendo y avanzando el Evangelio.
Entonces, por eso aquí habla de la lengua. Después vamos a ver la intención de la lengua, que no es para los creyentes, sino para los que no son creyentes, ¿ya? Y ahí usa unos, a ver si lo alcanzamos a ver, usa unos textos del Antiguo Testamento, en Isaías especialmente, relacionados con ese tema. Ahora vamos al versículo 12, para avanzar. Dice así: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, es decir, espirituales, pero lo traducen dones espirituales y está bien para darle sentido, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando que ellos tengan la intención de los dones, o sea, abundar o anhelar dones o lo espiritual, que son los dones aquí, es importante, porque en el fondo los dones son los que vienen de Dios para edificación de la iglesia. Ahora, aquí está hablando siempre en contraste con las lenguas, que tiene su intención, pero no es válido si el que escucha no entiende. Entonces dice, así también vosotros, es decir, por la misma causa, de que si yo, dice, si ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, po. Yo no sé si ustedes han viajado alguna vez fuera y a lugares donde al principio especialmente no se entiende nada. Yo nunca he viajado fuera, así que no sé. Pero debe ser difícil estar en un país donde uno no entiende, especialmente al principio. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones, o que sois anhelosos ya de los dones espirituales, dice, procurad, y la misma palabra anhelad, o desead, o buscad, eh, abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y ahí hay un propósito, dice, procurad que, que abundéis, ¿ya? O que abundar, es un propósito, en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, todo lo que se desee, todo lo que se anhele sea para la edificación de la iglesia. Y eso es lo importante, que la iglesia crezca, que se desarrolle, porque si la iglesia crece, o uno junto con la iglesia, va a haber un estado espiritual mucho mejor. Cuando en la iglesia uno ve que no pasa nada, yo aprovecho así algunas cosas, que no pasa nada, que no crecen y nadie se interesa por qué eso está pasando, es que hay algo que está fallando. Hay algo que no está bien en el creyente, en ese miembro. Pero aquí dice, así también vosotros que deseáis o que sois anhelosos de dones espirituales, no solamente para ellos, sino también seguramente para que se levanten dones, como se ha orado muchas veces en la asamblea, o se ora, anhelad que, ¿ya? El propósito, abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, el propósito de que ellos, estos dones, abunden, no sean para mostrarse, no sea como el don de lengua que lo estaban usando inadecuadamente. O sea, aquí todo lo dice de manera indirecta, pero está diciendo, todo lo que deseen no sea solamente para tener un escándalo ahí y personas que estén hablando lo que nadie entiende y que todos deseen hablar en lengua porque es algo sensacional, algo que nunca antes se había visto, y hablar en otro idioma. Entonces, no esas cosas, sino todo lo que anhelen, ¿ya? Y si anhelan don de lenguas, que haya intérprete, también, interpretación. Dice, todo ello para edificación de la iglesia. Entonces nosotros, claro, hermano, hay que orar por eso. Hay que desear los dones para edificación de la iglesia, y también hay que desear y orar para que se levanten hermanos dotados, ¿ya? Para el bien, para la edificación de la iglesia. Yo no sé qué ve uno en la iglesia, qué ves tú, qué veo yo. Si veo que está todo igual, que nadie crece, que hay alguien que pasa adelante y no pasa nada, solo para mostrarse. No sé qué ves tú, po. Ya, si todo esto es porque aquí ellos hablan en lengua para mostrarse, pues si era eso. Entonces no servía nada, po. Entonces, orar por eso. Cuando uno ve que falta, que no faltan dones, que no hay un desarrollo adecuado de la asamblea por distintos motivos, orar para que el Señor permita que eso se haga, que acontezca de esa manera. Entonces, ese es el deseo del apóstol Pablo. Y lo está diciendo indirectamente porque ellos estaban
permitiendo, incluso animando a esos dones que en el fondo no tenían ninguna provecho para la edificación de la iglesia. Verso 13. Por lo cual, ¿ya? Es decir, por lo anterior, el que habla en lengua, dice extraña ahí, pero en lengua nomás, pida en oración poder interpretarla, ¿ya? Entonces, para él, ¿ya? Tal vez para los demás, pero para él, o que haya intérprete de la lengua. Entonces, y todo aquí es tranquilo, una cosa tranquila, incluso en la forma en que él lo habla, lo dice de manera tranquila, ni los reta nada, sino lo dice todo tranquilo, dice, por esa causa, por el hecho de que habréis de desear lo que desean realmente los espirituales, anhelad que el propósito de esto sea abundar para que abunden para edificación de la iglesia, eso. Entonces, por lo cual, el que habla en lengua extraña, el que tiene ese don ya lo tiene, pide en oración poder interpretarlo. O sea, que ore a Dios para poder interpretarlo. No sé si el mismo puede, la misma persona pueda tener ese don recibir ese don de no solo hablar en lengua, sino interpretar, o que se levante otros para interpretarlo para edificación de la iglesia. Yo no sé si a nosotros nos preocupa la edificación de la iglesia. Yo no sé si preocupa eso, que la iglesia crezca, que se desarrolle. Entonces, él lo que quiere imprimir aquí, que haya un interés en que la iglesia crezca y que eso sea algo que tengan todos los creyentes, cada uno, nosotros también ahora. No está el don de lenguas, pero están los dones. Entonces dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. ¿Para qué? Para que haya edificación y crecimiento y haya entendimiento. Entonces dice, verso 14, ¿por qué? Está explicando aquí, porque si yo oro en lengua desconocida, también oraba en lengua extraña, pues imagínense, hasta oraban en lengua extraña. No solamente hablaban, sino oraban en lengua extraña. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ya? Entonces, aquí aparentemente lo que está diciendo, porque hay algunos textos un poco complejos, ¿ah? Pero dice, si yo oro, si se da la condición de orar en lengua desconocida, mi espíritu ora, porque en el fondo es del Espíritu de Dios, es del Espíritu Santo, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pareciera que el que tiene don de lengua tiene que orar para que el Señor también le aclare lo que está diciendo o lo que le está dando en ese momento en lengua, para que él pueda entender, porque si alguien habla en lengua y no entiende lo que está hablando en lengua, aunque normalmente era así, pero necesitaba intérprete para los demás, eh, en realidad quedaba sin fruto, queda sin fruto. ¿Ya? Entonces dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, y esto es dentro del culto, ya no en cualquier lugar, sino está hablando todo esto es dentro de la iglesia, dentro de la congregación, no en cualquier lugar, en otra parte o en la casa, no. No dice si eso, no creo yo que lo den en la casa del Señor, porque era para uso de la iglesia reunida, el don de lengua. Dice, pida en oración poder interpretarla. Entonces, lo que tenía que hacer, esa persona tenía que orar para poder tener un entendimiento claro y si es para los demás, también ellos puedan recibir de manera entendible el mensaje. Y después dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, aparentemente, aquí el que ora, ya, puede orar en lengua desconocida, pero él mismo no tiene fruto, ya, no hay beneficio para él. Aparentemente aquí porque el Señor no le revela lo que está diciendo. Parece que hay algo así, algo interno, que no solo habla en lengua, sino que el Dios además le revela. ¿Ya? Ahora, si no hay intérprete para afuera, ora para sí nomás, ¿ya? Solamente. Por ejemplo, ahí dice, lo vimos la otra vez, dice,
Dice el verso 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces parece que ahí, cuando no hay intérprete, tendría que orar para sí mismo y que Dios le aclare lo que está dándole en lengua. Entonces, porque si yo oro en lengua desconocida, mi mente, mi espíritu ora, pero mi entendimiento o mi mente, ya esa es la palabra mente, aquí lo traduce entendimiento, pero la palabra mente en este caso, queda sin fruto. Es decir, no me sirve de nada, porque estoy recibiendo un mensaje en un idioma que no entiendo. ¿Ya? Pareciera que eso les pasaba también. Entonces dice, verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, eso era, parece, lo que hacía él en forma, el creyente en forma personal, y lo hacía también hacia la iglesia. Oraba, ya, pero también cantaba, seguramente porque dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré, parece que también cantaba en lengua, no sé, ya, algo estaba diciendo ahí que podría cantar sin entendimiento, y cantar sin entendimiento sería cantar en un idioma que no se entiende. Eso aparentemente está diciendo. Imagínate todas las cosas que pasaban ahí adentro, era extraño, pero eso pasaba. Dice, pero como a la vuelta, en los versículos, últimos versículos que leímos, explica por qué las lenguas, ¿ya? Primero, lo primero que eh, podemos ver es porque el Evangelio es universal, es para todas las personas, no solamente para los judíos, sale de los judíos, pero para todos. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces, aparentemente aquí era una persona que oraba en público porque está en la iglesia, pero interpretaba o esperaba que hubiera un intérprete para que también interpretara lo que está orando. Incluso oraban en lengua, por lo que aquí se lee. Entonces, ¿qué pues hay? Esa es la mejor traducción, dice ¿qué pues? Pero hay un verbo ahí, el verbo ser. Entonces dice, ¿qué pues hay? Em, Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. O oraré en lengua y da lo mismo a los demás. No, no debería ser así, aunque lo estaban haciendo. No debería ser de esa manera. Entonces, después habla de que si uno ora, el que está escuchando, ¿cómo va a decir el amén? Pues si no entiende nada. Y a veces pasa en la asamblea que oran muy despacio o oran sin entender, uno ni ora lo que quieren decir en realidad, a veces oran como que oran para sí nomás porque no se entiende, no le dan bien el sentido de lo que quieren decir muchas veces los hermanos que oran. Entonces, el orar es sumamente, en público es sumamente importante porque hay que orar para que los demás puedan seguirlo y puedan decir el amén, porque el amén ya no es así sea, ya, como nosotros traducimos, sino que así es la palabra amén es algo sólido, seguro, firme. Entonces, ¿cómo voy a decir eso? ¿Ya? Amén, eso sea, Señor, que así sea, que así sea en el sentido, así es. Esa es la idea del amén. Entonces, ¿cómo el que está oyendo va a decir eso si no entendió nada? Po? Aunque habla el mismo idioma, en este caso, ya hay hermanos que hablan el mismo idioma, pero uno no sabe lo que quiere decir, po, ¿ya? Pero aquí hablaban en idioma, oraban en idioma por lo que aquí se ve. Entonces, ¿qué he puesto ahí? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Si no tenía interpretación, mejor que se callara. Y si no había intérprete, mejor no ore. ¿Por qué? Porque el entendimiento es importante. Es verdad que orar en el espíritu es la lengua espiritual, pero con el entendimiento. Y Dios lo puede dar si Él lo desea. Si no, mejor calle. ¿Ya? Entonces dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Parece que también ellos, como decía, cantaban también en idioma. El idioma le daba algún himno, ¿ya? Pero tenía que ser interpretado para que los demás también entendieran, ¿ya? Mire, el verso 13 es lo que dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Entonces,
podemos decir que lo importante no es tanto el ejercicio del don, sino el objetivo que se alcanza con él, ¿ya? Entonces, el, el ejercitar el don nomás, total, no importa que los demás entiendan, no, sino el objetivo. Y el objetivo es que los demás puedan entender lo que se dice. Y aquí en el 15 también podemos ver que no es el ejercicio de un derecho. O sea, yo tengo el don y yo tengo que llevarlo a cabo y tengo que hacerlo nomás porque yo tengo ese don. ¿Ya? Yo tengo que hablar como sea porque Dios me lo dio. No es así. Dice, sino el bien de los demás. ¿Ya? Como lo hemos visto más de alguna vez allí me parece que en 10:24, parece que, a ver, si no me equivoco. Sí, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, el querer ejercer el don, porque yo soy, no sé, pues yo tengo, aquí yo hablo en lengua y el don espectacular, voy a decirlo nomás porque es de Dios y no tiene ningún interés en los demás y busca sus derechos en vez de los demás, no, no es así. Entonces, cuando hay dones que tienen que estar en silencio, tienen que estar en silencio nomás, po. Y no tiene para qué patalear ni pedir lugar, ¿no? Si yo tengo este don, si yo quiero hablar, yo quiero predicar, yo quiero hacer esto. No, pues si lo tiene bien, pues, pero busque estaba hablando incluso los dones que son entendibles, ¿ya? Del que habla, aún así, no es eso, no da un derecho de que yo tenga que hablar siempre, porque tengo el don, ¿no? Sino que usarlo cuando el Señor lo permita. Y si es intervenido por los hombres, bueno, igual hay que dejárselo a Dios, porque Él obre con respecto al don que le ha dado, porque si Dios le dio algo para el pueblo de Dios y es intervenido por el hombre para no hacerlo, que sucede mucho, no es problema de él, tiene que dejárselo al Señor nomás. Entonces, dice, verso 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Ese era aquí el, ¿cómo se llama? El ingrediente que tenía que estar, pues. No solamente tener el don, sino que haya entendimiento para él y para los demás. Importante, entender lo que se dice. Siempre lo digo, hay hermanos que a veces enseñan y todo, o quieren decir algo y no entiende nadie porque no hablan para el público, ¿ya? Hablan para ellos nomás y no, tienen que hablar para el público. Verso 16. ¿Por qué? Ahora ya está explicando, ¿ya? O es causal, ¿ya? Lo que sucede con eso ya es esto, dice, ¿por qué? Si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, lo que puede causar el hecho de insistir en manifestar ese don, aunque nadie entienda, lo que causa es una falta de entendimiento del que oye y cómo va a saber si tiene que estar de acuerdo o no si no entendió nada. ¿Cómo va a estar de acuerdo? En este caso la oración, ¿verdad? Y por supuesto se amplía a la enseñanza, ¿ya? Al ministerio. Entonces dice, porque es causal, si bendices solo con el espíritu, o si llegares, es condicional, si llegaras a bendecir solo con el espíritu, es decir, con el don que Dios te dio, en este caso don de lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente. ¿Ya? Seguramente aquí no es un creyente de menor nivel. Algunos lo hacen así para decir que algunos son los que tienen mayor nivel que otros, ¿ya? El simple oyente probablemente es una persona que no es creyente, ¿ya? Por eso algunos lo traducen profano, otros lo traducen no iniciado o sin cultura. Pero lo más probable es que sea alguien que está allí escuchando, pero no es creyente, ¿ya? Y no sería un creyente de menor nivel, como lo repito, como algunos procuran presentarlo para ponerse sobre creyentes de mayor nivel y creyentes de menor nivel. Eso no existe en la Biblia. Entonces,
Porque si llegares a bendecir solo con el espíritu, y eso bendecir, ¿qué puede ser? Bueno, tal vez el orar y el canto, ¿ya? Orar y cantar, solo con el espíritu, sin que los demás entiendan, el que ocupa el lugar de simple oyente. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Cómo? Ahí está la Eucaristía, eso, acción de gracias, esa es la palabra, Eucaristía. Pues no sabe lo que has dicho. Entonces tiene que ser con palabras entendibles, palabras que se comprendan, que se entiendan. ¿Ya? Eso. Entonces el simple oyente, el que viene a escuchar en este caso, el que viene a oír, desea oír algo de Dios y se va sin ningún beneficio porque en el fondo no escucha nada. Entonces, no solamente están los creyentes, sino están aquellos que son, aquí lo coloca el apóstol Pablo, aquellos que van y asisten y no sacan provecho, ¿ya? No tienen ninguna palabra de Dios aquí. Entonces, es sumamente importante el oyente, muy importante, porque Dios, lo que hace Dios quiere hablar a las personas, hablar a los creyentes, hablar a los que no son creyentes. Entonces, el oyente es muy importante, no solamente el don o lo que se hace, sino el oyente, nada más que el oyente. Por supuesto, usando el don, pero para beneficio del oyente, del que oye. Mira el 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, ¿ya? Pero el otro no es edificado. Entonces, el que da gracias, claro, porque seguramente él Dios le habla a él y él es beneficiado, pero cuando habla hacia afuera, en lenguas, el otro no es edificado. Y ahí está cuando dice, pero, es adversativo. Tú sí, pero, contrariamente a tu beneficio, el otro no tiene ninguno. Y lo que hay que buscar es el bien del otro, no el tuyo propio. ¿Ya? Como Timoteo, que no buscaba lo suyo propio, sino el del otro, el beneficio del otro. Entonces aquí está, dice, porque tú a la verdad, o ciertamente, incluso la palabra puede traducirse indudablemente, sin duda, bien das gracias, porque él sabe lo que ha dicho. Viendo ahí está el problema ahí que Dios se lo ha interpretado o previamente al tener el don de lenguas, él puede entender lo que está hablando, pero al hablar hacia afuera, hacia el público, hacia el oyente, contrariamente a eso dice, pero el otro, es decir, el que es distinto a él, no es edificado. Y Dios lo que procura hacer es edificar. O sea, aquí no es edificado, es pasivo. ¿En qué sentido? En que Dios desea edificar a esa persona, que esta persona crezca, que esta persona se desarrolle, que esta persona conozca más y más a Dios. ¿Y a quién usa? A los que Dios ha dotado. Entonces, ese que habla en un idioma que no entiende el oyente, no lo va a edificar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Callarse. O, si hay intérprete, en la oración, en el cántico, en el mensaje, que haya intérprete para que así pueda haber profecía, en el sentido de un mensaje que tenga entendimiento. Entonces, Dios es el que desea edificar. Entonces, esa persona que está haciendo, impidiendo que Dios haga lo que desea hacer, sino, si aquí no es solamente que el hombre que se perdió eso, no. Si lo que se pierde es que eh, eh, impiden que Dios haga lo que desea hacer, edificar Él a través de los dones que ha dado al creyente. Eso. Y lo repito, querido hermano, y lo voy a decir para que ustedes observen, cuando hay creyentes que no tienen don y lo hacen hablar, es pérdida, porque Dios desea hablarle a los creyentes a través de los dones, no de personas sin don. Entonces, es pérdida. Un hermano me decía una vez, sí, pero yo he escuchado hermano que no tiene el don, pero igual uno saca algo. No, sí, igual vaya a sacar algo, porque habla la Biblia, algo la Biblia dice, pero lo que Dios quiere hacer con esa persona de edificarla, no lo va a hacer, porque va a hablar quien no debe hablar.
Entonces eso sucede mucho, lamentablemente, y nunca eso es muy difícil que se arregle porque ya es una costumbre de los hermanos que tienen don de hacerlo hablar a todos, pues no los que tienen don. Y eso, querido hermano, no es correcto. Aquí hablaban, capítulo 14, los que tenían don de lengua, aunque lo usaban mal, y los que tenían don de profecía. No todos, no todos. Entonces, ¿qué hay que, en una iglesia, qué hay que identificar? Bueno, reconocer los dones que Dios ha dado y eso usarlos, pues no los otros. Pues. Si no están ellos, por supuesto, puede hablar otro. Pero si están esos dones, hay que usar esos dones. Y a uno le puede decir, bueno, es que entonces tú estás distinguiendo. No, lo que pasa es que Dios dio los dones para eso. Miren, leamos nuevamente Efesios en esa idea veamos nuevamente Efesios. Y esto lo digo para todos porque de repente sucede que, que los hermanos que tienen que hablar están sentados, po, y se ponen a hablar hermanos que ellos deberían, no tienen nada que hacer ahí. No que sean malos hermanos, lo que pasa es que Dios no los ha dotado para eso. Y eso hay que tenerlo muy bien entendido. Miren, el verso 11 del capítulo 4 de Efesios, lo vamos a leer de nuevo, pero en esa visión, dice, y él mismo, es decir, Jesucristo, dio o constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituye? Dios, estos dones, Jesucristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios dotó para eso. ¿Y quiénes son los que tienen que hablar? Los que Dios dotó. Los otros, querido hermano, no. Aunque yo le tenga buena, y aunque y no hay que tenerle mala. Uno le tiene buena, le tiene cariño y todo, y amor. Pero no tiene don. Y si no tiene don, no tiene que hablar. Po. Si están los otros dones, no tiene que hablar. No debe hablar. Porque Dios no le dio don para hablar para la iglesia, para la edificación de la iglesia. ¿A quiénes dio? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dones establecidos, bien claros. No a todos para eso. Y esto lo digo porque en el fondo para que nosotros aprendamos y nos demos cuenta y distingamos cuando, cuando habla alguien que Dios ha puesto y cuando habla alguien que Dios no ha puesto. El problema aquí es que Dios sí dotó a esa persona, pero la dotó siempre y cuando se den las condiciones de edificar y beneficiar al oyente. Dice, porque tú la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Por qué? Porque está usando mal, aquí el don lo tiene, pero lo está usando mal, porque no hay interpretación, lo está usando mal. Lo otro que uno dice aparte es que está hablando un hermano que no tiene don y no tiene nada que hacer ahí. Y es un asunto que Dios ha hecho porque Dios los dones, lo repito, lo usa como medio para edificar a esa persona. Por eso es pasivo, no es edificado. ¿Por quién? Por Dios. Po. Entonces está impidiendo, lo repito, impidiendo que Dios haga su obra de edificar, de hacer crecer y madurar a ese hermano, a esa hermana. ¿Por qué? Bueno, porque estoy poniendo a mi compadre, po, a mi amigo. Po. Pero aquí no es compadre y amigo, son los dones que Dios ha dado a la iglesia. Entonces 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. ¿Ya? Aquí se puede dar, algunos lo muestran de dos formas, los dones. ¿eh? Dice, se puede dar cualitativamente, es decir, una dotación más rica, es decir, quizá los dones, las lenguas, los idiomas que hablan, lo habla más abundantemente, el mismo idioma. Eso es cualitativamente, o sea, de mejor calidad, sus dones. Y lo otro, cuantitativamente, es decir, que tenga más dones y que lo hable con mayor frecuencia. Las dos cosas. Entonces puede ser que tenga la misma cantidad de dones, pero lo maneje más ricamente. Hay personas que hablan, por ejemplo, muchos idiomas, pero ahí nomás. Otros que manejan los mismos idiomas, pero con más ricamente, más abundantemente los mismos idiomas. Aquí puede ser las dos cosas. Cuando dice que hablo en lenguas más que todos vosotros, puede ser más cantidad de lenguas, ¿verdad? O puede ser con mayor calidad.
Entonces, él da gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque así puede hablarle a quienes hablan en otro idioma, predicar el evangelio a aquellos que no hablan el idioma de él. Pero él, como tiene don, hablaba con personas que hablaban en latín, en griego, en hebreo y quizás en otro idioma, ¿ya? Que incluso si fue a España, hasta en español. Si es que fue entre las dos prisiones, ¿verdad? Los dos encarcelamientos, que probablemente llegó a España, es probable, no, no lo asegura, pero es probable, lo deseaba llegar a España, porque había ahí una ciudad que era romana, ¿ya? De control romano, y probablemente llegó ahí, y ahí hablaría en español. Entonces él llegaría hablando español, predicando en español, ni un problema. Entonces, dice, en ese sentido, dar gracias a Dios porque puedo alcanzar a personas que hablan otro idioma en sus viajes. Doy gracias a Dios, dice, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Da gracias a Dios por eso. Pero, ¿ya? Y ese es un adversativo fuerte también, pero en la iglesia prefiero, ¿ya? Hablar 5 palabras con mi entendimiento. Y ahí cuando dice prefiero, es un deseo y un querer, es la palabra querer, desear. Entonces, pero en la iglesia deseo o quiero, porque el deseo de él, pues, o sea, tiene que haber un deseo del bien de los demás, pues. Tiene que haber un deseo de ayudar a los demás. Si él ha sido dotado por Dios, tiene que haber un amor, un deseo en él para que los demás crezcan, se desarrollen y que entiendan bien, pues. Pero la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, ¿ya? 5 palabras solamente, con el entendimiento, con la mente, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida, ¿ya? Entonces dice, prefiero hablar 5 palabras entendibles, o con la mente entendibles, sabiendo que los demás van a entender también, con el propósito, ese para es también es una cláusula esta de propósito, con el propósito, con la intención, para enseñar. Y ahí la palabra enseñar es instruir, informar, pero además significa enseñar oralmente, es decir, con palabras que se entiendan. Por eso el hermano que enseña, el hermano que habla, tiene que estudiar mucho, tiene que aprenderse todos los términos difíciles, no importa, pero cuando hable, tiene que hablar con entendimiento, con claridad. Y lo repito, yo sé que lo dije la otra vez, porque la iglesia necesita entender lo que se dice, entender la idea para ser edificada, para poder actuar, para poder almacenar en su alma, en su corazón, esa enseñanza y poder vivirla. Porque si no entendió nada, entonces ¿cómo? ¿Cómo va a cambiar a modificar o a conocer más de Dios o a modificar cosas en su vida que no están bien si no entendió nada? Entonces dice, prefiero instruir, enseñar, informar o enseñar oralmente también a otros, ¿ya? También a otros, que son como él, aquí otros iguales que él, es decir, él no pone otros diferentes, otros igual que él, es decir, son creyentes igual que él y tienen el mismo derecho de escuchar las cosas de Dios que él, que Dios le habla a él, los demás tienen el derecho de escucharlas. ¿Por qué? Porque ellos son un medio, el apóstol Pablo era un medio para enseñar a los demás. Es decir, un medio en que era usado para que Dios, por eso vimos ahí el pasivo en el verso 17, pero el otro no es edificado, es un medio por el cual Dios edifica al otro, edifica a través de Pablo, pero Dios lo hace, no Pablo, Dios, a través de él. Entonces dice que 10.000 palabras en lengua desconocida, y ahí es lengua, nomás le agrega desconocida, que 10.000 palabras en lengua. Si sacamos la cuenta, es una diferencia de 2.000 veces, entre 5 y 10.000 son 2.000 veces más, o sea, múltiplo ya, 2.000 veces más, dice, o 5 palabras 2.000 veces menos que palabras que no tienen entendimiento. 5 palabras nomás, en vez de 10.000. 5 por 2.000 son 10.000, entonces eh, lo que a él importaba era la instrucción, era la edificación
del creyente. Ese es el deseo que tienen que tener todos los hermanos que enseñan. No solamente el llenarse, si Dios lo ha dotado, es la instrucción del otro. El que hablaba lengua quería él llenarse él nada más, crecer él nomás, orar él nomás. Por eso dice, mira, dice, porque si bendices, a ver, espere, no, hay otro texto. Mm, no era ese texto. Ah, no, pues ahí está. Dice el verso 17, porque tú a la verdad bien das gracias, o sea, saca beneficio él nomás. Así no es los dones no es para beneficio personal, es para, Dios lo da para el beneficio de los otros. Entonces se edifica él nomás, po. El apóstol Pablo no, él se edificaba, sí, pero entendía que él era un siervo de Dios para que otros también pudiesen ser edificados y crecer en las cosas de Dios. Entonces dice, el verso 20, dice así, este es el último que vamos a ver ahora, ¿ya? Por la hora. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, aquí la mente, ya el pensar aquí, tiene que ver con el hecho de que ellos aclaren bien cómo, por qué han sido dotados, cuál es la intención de su dotación, cuál es la intención del don, cuál es la intención de que Dios ha dado el don de lengua, para qué es, cuál es el propósito de eso. Entonces, ellos tienen que ser, dice, no seáis niños, esta es la palabra niños pequeños, eh, no os hagáis niños en el modo de pensar o en el entendimiento. Aquí es plural, en los entendimientos o en las mentalidades. Que no sean niños en eso, ¿ya? Que los niños quieren todo para ellos nomás, para ellos nomás, para ellos nomás los niños. Todo para mí, no, esto es mío, no, esto es mío. Todos los niños pelean y les quitan los juguetes a los demás, todo es mío, todo es mío. Ya, yo soy dueño de todo. Los niños, y agarran todo. Los niños quieren para ellos nomás. Eso tiene que dejarlo, que no sean niños en eso. Los niños son niños, no es que sean egoístas, no, es que son así los niños. Entonces, no seáis niños en el modo de pensar, en las mentalidades. Sino, dice, sed niños o haceos niños, porque es un imperativo, sino haceos niños en la malicia. Ahí tenemos dos imperativos, el seáis niños y el si no, sed niños, los dos son imperativos, ¿ya? Entonces, el uno es para que en el modo de pensar dejen de pensar como niños. Y el otro dice, ser niño en la malicia, o sea, en esto ser niños, en lo malo, pero no en lo bueno no, no sean niños, no sean para sí nomás, sino para los demás. Y cuando dice que, pero, o si no, ser niños en la malicia, es que esas cosas no tienen ellos que madurar en eso, ¿ya? No tienen que madurar eso, ¿ya? Que sean niños en la malicia, eso no tienen que madurarlo. Lo que tienen que madurar ellos en el modo de pensar. ¿Qué cosa? De que lo que Dios le ha dado no es para ellos, así, no, mío, 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 no, no es así, aquí nadie me lo quita esto, nadie me lo quita. No, sino dice maduros en el modo de pensar. Y maduro es la palabra que significa completos, ¿ya? En el modo de pensar. Viene de la palabra completos. Entonces, maduro o completos en el modo de pensar aseos, ¿ya? Y esa palabra aseos también es un imperativo, ¿ya? Entonces, vamos a leer el texto. Dice así de nuevo, dice, hermano, ese es un vocativo, es un llamado, ¿ya? Es un llamado de atención, hermanos. Pedro, José, ¿ya? Como que lo está llamando, pero es un llamado de atención. No seáis niños, ya no os hagáis niños o dejad de ser niños, es un imperativo en las mentalidades, en los entendimientos, no seáis niños en eso, ¿ya? Dice, si no, ¿ya?
En vez de eso, sed niños, ¿ya? O sea, es un imperativo, sed niños en la malicia. En eso sí, se lo está mandando urgentemente, dejar la malicia, ¿ya? Los niños ya no ven las cosas malas o no ven mal en las cosas, no ven mal en las cosas, no ven las cosas malas, no se dan cuenta, ¿ya? Por eso lo engañan tan fácilmente y todo eso. Entonces, en eso ser niño, eso no es una cosa que ustedes tienen que tomar. O sea, es malo, ¿ya? Arrogarse para sí lo que Dios le ha dado. Eso es malo. No seáis niños en eso, sino en lo malo ser niños, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, más bien, en vez de eso, completos, maduros en el modo de pensar aseos, es decir, eso sí hacerlo, también es un mandato, y un mandato urgente, que se hagan maduros en el modo de pensar. ¿Y cuál es el modo de pensar? Bueno, que Dios le ha dado ese don para el bien de los demás, para la edificación. Y Pablo aquí lo está estableciendo en todos estos textos. Entonces, los dones son los que tienen que funcionar, pero en su momento. No cuando es para él nomás, no para cuando es para su edificación nomás, o cuando él sí pueda dar gracia y el otro no, no, tiene que ser para el bien de todos. Entonces, cuando eso no se dé las condiciones para eso, mejor calle. No use el don. Úselo cuando sea el momento. Entonces, tienen que entender bien que los creyentes, que todos los dones son para el bien de la iglesia y no para un orgullo personal o para un engreimiento personal. Nunca ha sido así. Y tampoco tienen que ponerse a pelear, ya ves lo que estoy diciendo, o a discutir porque no lo hacen, no le permiten mostrar el don, po, ¿ya? Y aunque lo hagan, y a lo mejor tiene razón, pero no, tiene que dejar que Dios haga la obra y si tiene que estar sentado, se queda sentado, aunque Dios lo haya dotado. Y Dios abrirá la puerta en su momento para que pueda ejercer el don para el bien de los demás y no para mostrarse Él, no para eso, jamás. Y no solamente para su bien personal. Así que bueno, se puede sacar hartas cosas. Algunos textos un poco difíciles, eso de orar, ¿verdad? En lengua seguramente y cantar en lengua también, eso son cosas nuevas, ¿ah? Que aparecen ahí, pero el entendimiento general se da especialmente en estos últimos textos en donde el apóstol Pablo enseña que no hay que retener para sí lo que Dios le ha dado o que todo es de ellos, sino que es para los demás, no como niños, ¿ya? Ser niño en lo malo, ser inocente en lo malo. No ser inocente en una cosa tan importante. Tienen que ser maduros en lo que tiene que ver con la edificación de la iglesia, porque eso es algo importante. Bien, voy a llegar hasta el versículo 20. Después vamos a ver el 21, ahí está la ley, ¿ya? Y es bastante interesante eso de dónde sacar la ley. Mire, la voy a leer. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Lo usa ahí en Isaías. Ahí vamos a ver cuál es la dirección de ese texto, ¿ya? Y habla la ley, no solamente de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, sino de la ley en cuanto al Antiguo Testamento en general, porque esto está en Isaías, no está en los libros, en los primeros 5 libros de la Biblia. Ya, pues, hasta ahí voy a llegar ahora, ¿ya? Después de orar, a ver si cualquier consulta se puede hacer, o cualquier duda, o cualquier aporte, ¿ya? Bien, hermano Johnny, lo molestamos de nuevo. Hermano Johnny está por ahí, para que pueda orar, está por ahí, lo molestamos. Vamos a ver si está. Aquí. Es Ya. que tenía de nuevo los audífonos puestos. ¿Ah? De nuevo tenía los audífonos puestos. Es que se me Ya. va el cuellera la tecnología. La tecnología. Ya. Lo estamos para hablar de nuevo para terminar ahora. ¿Ya? Ya, hermanito. Ya, gracias. Y gracias, mi señor, por agradecer estoy nervioso. Y por darme esta oportunidad, mi señor, por este mensaje que nos ha dado el hermano, y por comprender más que los dones que saberlo ocupar en el momento preciso, mi señor. Señor, que sea usted guiándonos a cada uno.
en su camino, mi Señor, y que nos siga bendiciendo, mi Señor. Por cada uno de mis hermanos, mi Señor, que usted los proteja, los cuide, mi Señor, y que siempre tengamos esta oportunidad de saber más de usted, mi Señor. Le agradecemos en el nombre poderoso, mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien, muchas gracias, hermanos.